Bueno, en el día de hoy vamos a continuar con el tema derivada y las utilidades de esta nueva herramienta. Algunos conceptos básicos para primero recordar. La derivada de la función en un punto representada por f' de a, por ejemplo, si a minúscula es la abscisa del punto en cuestión, nos va a dar información sobre la pendiente de la recta tangente a la curva por dicho punto. Y justamente el valor de esa pendiente va a ser una medida de la rapidez con la que viene cambiando lo que tengamos en el eje de ordenadas frente a un pequeño incremento en la variable independiente, ¿tá? Es decir, lo que tenemos en el eje de las X. Bueno, ¿cómo calcular la derivada de la función en un punto? Habíamos visto que teníamos tres fórmulas totalmente equivalentes. La única diferencia entre una y otra radicaba en la nomenclatura que se había utilizado para las coordenadas del punto final en ese barrido en la lectura que se hace del gráfico. El punto inicial siempre que se consideraba un punto A de coordenadas A, F de A, y entonces el punto B hacia el cual voy es el que iba a tener coordenadas que podían designarse de distinta forma, y según cuál fuera la designación utilizada, era la fórmula que correspondía para hallar la derivada de la función en el punto A. Las tres fórmulas totalmente equivalentes eran estas, podíamos utilizar cualquiera, ¿tá? Cualquiera de ellas, el resultado final no iba a cambiar. Y luego teníamos lo que nosotros llamábamos la función derivada. ¿Qué es la función derivada? Bueno, es justamente eso, es una función que lo que me va a dar es información sobre la pendiente de la recta tangente a una curva por cualquier punto de esa curva. ¿Mm? Es una expresión que generalmente depende de la variable independiente, x, o a veces no. Por ejemplo, si la función de partida fuera lineal, ustedes saben que la expresión de la función derivada es una constante, es un k, ¿tá? Por ende, es una expresión que nos lleva a la variable independiente. Y después, en la mayoría de los casos, porque te va a pasar siempre que la función no sea lineal, bueno, la expresión de la función derivada será una expresión dependiente de la variable independiente. Bueno, ¿cuál es la ventaja de trabajar con la función derivada? Que hoy o mañana, cuando en un problema tengamos necesidad de determinar la pendiente de la recta tangente a la curva por varios puntos de la misma, en lugar de determinar en cada uno de esos puntos la derivada de la función a través de uno de estos tres límites que están en celeste, podemos hallar la expresión de la función derivada, que es esta que está en amarillito, y entonces generar una fórmula matemática que me permita calcular la pendiente de la recta tangente a esa curva por cualquier punto de la misma. Entonces, una vez que encuentre la expresión de esa función derivada, luego poder ir a ella y sustituir la x por ese valor puntual y poder entonces determinar lo que quiero. Bien, seguimos. Resulta que ya habíamos mencionado que, digamos, uno puede tomar distintas funciones genéricas, someterlas al cálculo de este límite en pro de conseguir la expresión de la función derivada correspondiente, y podemos llegar a terminar creando, gestionando una tabla donde resumimos entonces todas esas conclusiones que se van extrayendo en la medida que vamos tratando de determinar la función derivada para distintos tipos de funciones. Una de las tablas de las que disponemos es esta que tienen entonces delante. Es una tabla bastante completa.
De todos modos, hay otras aún más voluminosas, como por ejemplo, en Facultad de Ingeniería hay un manual de fórmulas matemáticas, es el manual del Bronsted, que cuenta con más de 500 funciones tabuladas con su derivada correspondiente. Obviamente ya eso es el otro extremo, no es necesario tampoco tener un manual tan voluminoso para poder trabajar en este tema. Ustedes, conociendo las reglas para derivar determinados tipos de funciones que son las más comúnmente utilizadas o las más genéricas, pueden terminar sorteando muchas de las peticiones que pide un problema. Bueno, esta tabla tiene en el margen superior, como pueden ver acá, en definitiva, la regla para derivar las operaciones básicas, como derivar una suma, un producto o un cociente. Tanto el U como el B, que aparecen en cualquiera de estas expresiones, recuerden que hoy o mañana en el lugar de la U y de la B podemos tener cualquier tipo de función. ¿tá? Entonces, estas son las reglas básicas para derivar las operaciones elementales. La justificación de que estas fórmulas son realmente así, las tenemos entonces en el material PDFiado que aparece en la carpeta derivadas. Bueno, a su vez después, esta tabla aparece dividida por esta raya más gruesa en dos grandes columnas. La columna que tenemos más a la izquierda, que es la que viene con el título de funciones simples, acá para poder aplicar cualquiera de estas reglas necesitamos que realmente la función que se quiera derivar se ajuste a este formato. ¿tá? Y entonces tenemos a la derecha de esa primer columnita la derivada correspondiente. Cada una de estas expresiones se fue obteniendo al aplicar a esta función genérica que tenemos más hacia la izquierda la fórmula de derivada de una función por paso al límite, que es esta que tenemos acá en amarillo. Así que vuelvo a repetir, si a cualquiera de estas fórmulas genéricas le aplicamos la definición para hallar la función derivada, se consigue como conclusión y generalizando una expresión que se ajusta a este formato. En la otra mitad de esa tabla tenemos lo que nosotros llamamos funciones compuestas. Acá aparecen tabuladas una serie de funciones. ¿Por qué son compuestas? Porque la U o la V que puedas ver aparecer por acá, casi todas son U's, hoy o mañana en lugar de esa U va a estar ocupado por una función cualquiera. ¿tá? O sea que donde vean una U o una V corta, en su lugar, hoy o mañana, podemos tener cualquier tipo de expresión. Por otro lado, las K que puedan llegar a aparecer a lo largo de toda esta tabla, acá hay una vez, acá hay otra, recuerden que representan un número real cualquiera. Y el A, que aparece acá, también es un número positivo, y en el caso del E, nuestro conocido número matemático 2,718 y demás. Por acá debajo, las reglas para derivar el logaritmo neperiano de X o el logaritmo neperiano de U, que son otras de las, digamos, necesidades frecuentes que tenemos a la hora de trabajar en los ejercicios. Y bueno, por acá aparece una hoja en blanco que me quedó, no importa. Vamos a empezar a ejercitarnos en la determinación de la función derivada para distintos tipos de funciones, pero a través, su determinación a través del uso de la tabla que se esquematizó más adelante. Vuelvo a repetir que la tabla que ustedes acaban de ver, así como cualquier otra tabla que puedan encontrar en la bibliografía, son construidas a partir de la aplicación de la definición, es decir, de ese límite de f de x más h menos f de x sobre h cuando h tiende a 0 a distintos tipos de funciones. ¿tá? Y bueno, como van a ver, la derivación mediante tablas agilita un poco el cálculo, pero como vamos a ir haciendo más adelante, nosotros, dada una función, vamos a practicar
cómo encontrar la función derivada aplicando la definición y mediante el uso de tablas. Obviamente los dos procesos tienen que ser equivalentes, el resultado final por ambos caminos tiene que ser el mismo. Entonces muchas veces si disponemos del tiempo necesario, si a mí me piden en un ejercicio hallar la función derivada aplicando la definición, que será a través del cálculo de ese límite, lo haré, pero luego puedo cotejar que no me he equivocado tratando de encontrar la función derivada mediante el uso de tablas. Bueno, muy bien. Acá voy directamente a derivar con tablas. El primer paso para utilizar la tabla de derivadas es decidir cuál es la operación que gobierna, la operación fundamental que gobierna esa función. ¿Por qué? Porque si yo razono cuál es la operación fundamental que tengo en esa función, eso me va a dar pie para saber cuál es la primera regla con la que inicio el proceso de derivación. ¿Cómo hago para determinar cuál es la operación fundamental? Bueno, fíjense que en este ejemplo que tenemos aquí, ustedes en realidad tienen un montón de operaciones en juego. Hay un producto, hay una potencia, hay por último también una suma dentro de este paréntesis, pero de todas esas operaciones que hay en juego, hay una a la que yo le voy a llamar operación fundamental y que rige un poco el comportamiento de toda la expresión. Para decidir cuál es esa operación fundamental, tú vas a pensar, si tuviera que leerle esta función a alguien que no la está viendo, ¿cómo se la leo? Y bueno, si yo miro esto que está acá, yo esto ante todo tengo que leerlo como un producto. Yo voy a decir a quien no lo está mirando, f de x es el producto de, y bueno, ahí le dirás, un escalar 5 por una potencial y ahí seguís. Pero ante todo, yo cuando empiezo a intentar leerle a alguien que no lo ve esta función, la voy a definir como un producto. Y entonces eso me da pie para saber con qué propiedad debo arrancar la derivación de esta expresión. Y si ustedes se fijan, es un producto muy especial, porque es el producto de un número por una expresión. Si vos vas a la tabla de arriba, te vas a encontrar en la columna derecha, donde dice funciones compuestas, exactamente en el primer renglón, que si vos tenés un k por u, recuerden que k es un número cualquiera real, y u es hoy o mañana cualquier función, la derivada deja el k quieto y solo deriva el u. Y yo, en definitiva, lo que tengo en este ejercicio es un k por u. En el lugar de la u tengo todo ese x más 1 a la 2. Así que decidido cuál es la operación fundamental, la regla me dice entonces, para derivar ese k por u, que deje el k quieto y solo derive el u. O sea que yo voy a dejar el 5 quieto y solamente voy a derivar el x más 1 al cuadrado. Bien, voy a seguir copiando el 5 y voy a ir ahora a razonar. ¿Cómo derivo esto que está acá? Bueno, pensemos en cómo se lo leemos a alguien que no lo ve. Y esto, ante todo, es una potencia. Si yo voy nuevamente a la tabla, a la columna que tengo más a la derecha, ustedes van a encontrarse en el segundo renglón la derivada de una potencia, un u a la n. N es un número natural cualquiera. O sea, la derivada de u a la n, la regla dice que pasa la n delante del u, y ese u queda a la 1 menos, multiplicando por u'. Bueno, muy bien, vengo para acá. Voy a observar que esto es entonces un u a la n, pasa la n delante, la u queda elevada a un exponente, un orden inferior, y se multiplica todo por u'. U' era en este caso el x más 1. O sea que te queda el 2 para adelante, el x más 1 elevado a 1 menos, y luego todo por el u'. Bien, voy ahora a concentrarme en cómo derivar esto que está acá.
Y esto, si pienso en cómo se lo leo a alguien que no lo ve, esto ante todo es una suma. Entonces, arriba del todo en la tabla, la primera regla que aparece designada dice que si vos tenés una suma, acordate que la tabla dice dos términos, pero podrían ser 100. La derivada de una suma es la suma de la derivada de cada término. Entonces yo copié el 5, copié el 2, copié el x más 1 y la derivada de esta suma será la derivada de la x y la derivada del 1. La derivada de la x, ahora sí, la columna de las funciones simples, la derivada de la x, según lo que tengo tabulado, la derivada de x es 1. Y ya me adelanto, la derivada de una constante, 0. Por lo tanto, en este caso, la derivada de la x, que es 1, la derivada del 1, que es 0. Y fíjate que ya generaste una expresión donde no tenés más derivadas para hacer, no hay más comitas que estés arrastrando, así que simplemente ahora voy a efectuar, acá sería 10 por x más 1, podés dejar la expresión de la función derivada así, o si querés hacer la distributiva, desarrollar esa distributiva, la podemos escribir de este modo. Y esta sería la función derivada. Pueden intentar encontrar la función derivada de esta expresión mediante el uso de la definición, el límite, y por supuesto el resultado al que deben de acceder es exactamente este. Hagan entonces ese trabajo para poder ir entonces practicando la determinación de la función derivada mediante la definición. Y bueno, ahora de propuesta una nueva función, un paso más voluminosa, si quieren verlo así, pero el procedimiento será el mismo. Es decir, para empezar a derivar esta expresión, yo debo decidir cuál es la operación fundamental que gobierna el ejercicio. Y para eso voy a pensar, si yo fuera a leerle esta expresión a alguien que no lo ve, ¿cómo la leo? Y bueno, esto es, ante todo, un cociente. Así que la operación fundamental es el cociente. Si yo voy a leer esto, yo digo, bueno, f de x es el cociente de, y luego empiezo a detallar a quién tengo en el lugar del numerador y del denominador. El determinar que la operación fundamental es el cociente me permite a mí entonces elegir con qué regla arranco la derivación. Y ustedes van a ver en el encabezado de la tabla anterior que si tenés un u sobre b, para derivar es la derivada del numerador por el denominador menos numerador por derivada del denominador sobre denominador al cuadrado. La demostración de que esta fórmula es realmente así la tienen entonces en el material teórico que está pdfiado, pero obviamente llego a la conclusión de que la derivada de esto es esto, aplicando la definición a una función genérica. Bueno, fíjense en que en el lugar de la u tienen toda esta cuadrática, menos 4x2 más 5x menos 1, y en el lugar de la b tenemos esta potencial, un x más 2, todo a la 2. Entonces, aquí está la identificación de lo que tienen en cada lugar. Sin apurarme, voy a empezar a reemplazar. Y entonces es derivada del numerador por el denominador, menos numerador como está, derivada del denominador y denominador al cuadrado. Voy a derivar esto. Bueno, olvídense del resto del ejercicio y concéntrense acá. ¿Cuál es la operación fundamental para derivar esto? Es una suma. Entonces hay que hacer la derivada de cada uno de los términos. Lo demás lo vas copiando igual. Y acá para derivar esto ante todo es un u a la n. En el lugar de la u tenés un x más 2. La fórmula para derivar la potencial es esta. Bueno, fíjate que pasa el 2 para adelante. El x más 2 queda elevado a 1 menos, y todavía después por la derivada de ese x más 2, que ya me adelanto a ver que, como es la derivada de una suma, es la derivada de la x, que en el ejercicio anterior vimos que nos da 1, y la derivada de la constante 0. Así que ya todo esto me va a dar 1. Bueno, acá, mientras tanto,
esto voy a derivarlo, es un k por u, dejo el k quieto, que es el menos 4, solamente derivo el x2, recuerden que era un 2x, por eso me termina dando menos 8x. Si necesitan pasar por un paso anterior, lo pasan, yo ya medio como que me voy acelerando. Esto que es la derivada de un k por x, según la regla es k, y esto que es la derivada de una constante, 0. Lo demás lo voy copiando igual. Y acá, bueno, te quedó simplemente un 2x más 4 y sigo. Bueno, esto, y acá que hoy había hecho la distributiva, me arrepentí y vuelvo para atrás. Y ahora van a ver por qué. Debajo acuérdense que era el b al cuadrado, por eso es el x más 2, que era la 2, y a la 2, potencia de potencia, multiplico los exponentes y termina dando exponente 4. Bueno, muy bien. Estábamos acá. Ya no tengo más comitas. Ahora voy en pro de reducir la expresión que acabo de obtener. ¿Está? Pero antes de ponerme a hacer cuentas a lo bobo en este numerador, tengo que acostumbrarme a mirar y observar si antes de ponerme a hacer todas esas desarrollos de distributivas, cuadrados de binomio, no hay algo que se pueda sacar de factor común entre los términos que tenés en ese numerador, que generalmente es el voluminoso. Yo acá marqué cuáles son los dos términos que tengo en ese numerador y empecé a observar que había algo que se repetía en ambos términos. Ambos tienen el factor x más 2, que voy a sacar de factor común. ¿Lo escribís atrás o lo escribís adelante? Entonces, si vos sacás de acá un x más 2, ¿qué le dejás? El menos 8x más 5 por el otro x más 2. Viene un menos. Si yo saco de acá el x más 2, ¿qué dejo? El menos 4x2 más 5x menos 1 multiplicado por este 2. Bien, ahora sí, no tengo más factores comunes para sacar, voy a hacer las distributivas. Ya fíjense que este factor común que sacaste se va a poder cancelar con uno de los 4 que tenías abajo, por eso se va este y abajo de los 4 bajamos a 3. Acá hacemos nuestra distributiva, acá también hay una distributiva, pero ojo que hay un menos delante que le cambiará el signo a todo lo que se genere en esta distributiva. Bueno, van a agrupar términos semejantes, hay cosas, por ejemplo, los menos 8x2 con más 8x2 se cancelan, y ahora agrupo los términos de primer grado, me queda así, y luego por otro lado los independientes, me quedo así. Y ahora sí, esta sería la expresión de esa función derivada, que si querés reducirla un poco más, lo único que podrías hacer es sacar en este numerador todavía un 3 o un menos 3 de factor común, y así quedaría la expresión de nuestra función derivada. Algo que conviene que se vayan acostumbrando es que la expresión final de la función derivada deben tratar de que les quede reducida a su mínima expresión, factorizada al máximo y simplificada lo más que puedan. ¿Por qué? Porque generalmente a continuación, vos debés, por lo habitual, hacer un estudio de ceros y signos de esta función derivada, para poder detectar si esa función de partida tenía extremos relativos. Ya hemos dicho que si la función original tiene máximos o mínimos relativos, esos puntos aparecen donde la derivada primera se anula, la función derivada se anula, y hay un cambio de signo a uno y otro lado de los mismos. Por eso, esta expresión de la función derivada es bueno que la dejen reducida lo más que puedan, porque el siguiente paso en los problemas es habitualmente hacer un estudio de ceros y signos de ella, y cuanto menos voluminosa o complicada quede, más fácil es la etapa que viene entonces a continuación. Y bueno, acá otra propuesta, otra función para derivar, aplicando tablas. Por supuesto que todas pueden hallarse la función derivada mediante la definición y corroborar que nos van dando los mismos resultados. Bueno,
vamos a tratar de derivar con tablas. Vuelvo a repetir, lo primero que tenés que hacer es razonar cuál es la operación fundamental que gobierna el ejercicio. Es decir, pensar, si yo tuviera que leerle este ejercicio a alguien que no lo ve, ¿cómo lo leo? Bueno, esto ante todo es un producto. Entonces, la operación fundamental es nuevamente el producto, pero ahora de un U por V. Ninguno de los dos factores es numérico. Ambos son funciones. ¿Está? Entonces, esto es lo que tengo en el lugar de la U y esto es lo que tengo en el lugar de la B. El orden de los factores no altera el producto, pero solemos escribir primero la polinómica y luego la exponencial. Bueno, entonces según la regla es derivada del primero por el segundo más primero por derivada del segundo. Así que es derivada del x más 4 por la exponencial más la polinómica por la derivada de la exponencial. Me concentro en la derivada de esto. La operación fundamental es una suma, así que hay que derivar cada término. Lo hago dentro de un paréntesis auxiliar. Sería la derivada de la x, la derivada del 4, que como recuerdan la derivada de x es 1, la de la constante es 0. Y la exponencial la van conservando igual. De este lado es el x más 4 el que ha quedado igual, y cuando voy a pensar en cómo derivo esto, esto sería un e a la u. En la tabla encuentro que la derivada de un e a la u es e a la u por u'. O sea, e a la u por u'. Bueno, como decíamos, esto va haciendo esto, el x más 4 lo copiás, la exponencial la copiás, esto va a ser la derivada de una suma, así que es la derivada de cada término. La derivada de esto, que es un k por x, hoy habíamos visto que es k, y la derivada del 8, que es una constante, 0. Así que ya no tenés más comitas, esta es la expresión que venimos teniendo, pero si ustedes observan, consta de dos términos y hay algo que se ha repetido en ambos, la exponencial, que puedo pensar en sacarla de factor común. Saco la exponencial de acá, dejo un 1. ¿Tá? Saco la exponencial de acá, queda ese menos 4 multiplicado por x más 4. Vas a hacer las cuentas dentro de este paréntesis, llave, y termina quedándonos esto como expresión de la función derivada. ¿Tá? Ya es una expresión reducida, no puedo sacar factores comunes de este paréntesis curvo. Bueno, esta es la expresión de mi función derivada. Pronta por si la letra requiere que, paso siguiente, determine ceros y signos de esta función, como veremos más adelante.